Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este espacio que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U 90.4 FM Estéreo y también por nuestro Facebook del Instituto de Paz. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador y asesor del IPASUD, Teófilo Vázquez, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy, ¿en qué está pasando? Pues vamos a hablar sobre ese debate electoral territorial en el marco de esa jornada democrática regional que se llevó a cabo el pasado 29 de octubre. Y vamos a hablar y vamos a solventar algunas preguntas sobre si hubo vencedores o perdedores. Los resultados dan muestra de que el gobierno de Petro y su partido están de capa caída o por el contrario fortalecidos, cómo les fue a los partidos tradicionales y en general qué conclusiones se pueden sacar tras las elecciones. Le doy la bienvenida entonces al profe Teófilo Vázquez. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, Sonia, muchas gracias. Y también especialmente muchas gracias a Glicerio, que es una persona de las más idóneas para hacer este análisis, porque conoce, es director del programa Pido Palabra, que lo recomiendo. Son una serie de entrevistas que él hace con los congresistas y conoce el personal público como pocas personas en este país. Hemos citado a Glicerio Perdomo, que ya lo presenté. Él es un analista electoral y político. Y como ya indicó mi colega Sonia, el énfasis que queremos hacer hoy en este programa es sobre los resultados de las elecciones locales y regionales del pasado domingo que han dado lugar a tantas polémicas. En ese sentido, entonces, la primera pregunta que te queremos hacer, Griserio, es la pregunta del millón, es, ¿ganó o perdió Petro en las anteriores elecciones? Bueno, mire, este instituto es un instituto de paz de la universidad y lo primero que hay que tener claridad, cómo es el enfoque de paz que tiene el gobierno. Y el enfoque de paz que tiene el gobierno es, haga de cuenta los carriles, la carrilera de un tren que tiene dos rieles y andan simultáneamente. El gobierno quiere adelantar un proceso de paz total, reconstruyendo las economías locales. O sea que simultáneamente que se va adelantando la negociación con los grupos que están todavía alzados en armas, se van reconstruyendo y haciendo presencia del Estado en aquellas regiones que nunca ha tenido presencia. Entonces, las elecciones locales, territoriales del 29 de octubre eran muy importantes para la política del gobierno y siguen siendo muy importantes, porque es imposible conseguir la paz en Colombia sin que exista la presencia del Estado en aquellos territorios, porque ustedes saben de que las guerrillas y los grupos que subsisten en el monte están sustentados sobre una economía ilegal. Y la economía que está sustentando a estos grupos son fundamentalmente la droga, la coca y la minería ilegal. Además de ello, pues allá no existe Estado en ninguna parte, porque el gobierno pasado, además de hacer el proceso de paz con las FARC, dejan abandonados territorios y enseguida, en menos de un día, que las guerrillas dejan esos territorios, son copados por otros actores armados. Entonces, es un ciclo vicioso que se presenta permanentemente y yo creo que el gobierno tiene la idea de hacer un proceso de paz con todos estos grupos guerrilleros y que están alzados en armas por fuera de la ley, reconstruyendo aquellas economías locales y llevando el desarrollo a estas regiones del país que nunca ha tenido. Estas regiones del país están en el siglo XIX, simple y llanamente. Entonces, yo creo que el marco de un análisis electoral hay que hacerlo desde esa perspectiva. ¿Quién gana y quién pierde? Yo creo que en gran parte el que pierde es la nación. No, no, realmente el que pierde es el país, porque lo que necesitamos es avanzar en aquellos territorios. Claro.
Griserio, Sí, antes de que siga, me llama mucho la atención este tema y usted tiene toda la razón, ponerlo en el contexto de la paz y de la paz total, ¿no? Que ha sido muy criticada por los opositores, pero sin embargo, esta era la oportunidad, Griserio, en estas elecciones regionales y locales, de que se fortaleciera mucho más el partido de gobierno, que es el pacto histórico, que es una coalición, obviamente, y la idea era que muchos de ellos, para seguir avanzando en esa paz y en lo prometido por Gustavo Petro, que pues acabar con la pobreza, con la desigualdad y con la violencia y llegar a la paz, pues como que, ¿qué va a pasar con eso a futuro cuando la mayoría, o sea, de los candidatos no ganaron en las diferentes regiones? Estábamos viendo, por ejemplo, a un Gustavo Bolívar que perdió la puja acá en el segundo puesto más importante del país, como la alcaldía de Bogotá. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se ve el panorama frente a que la mayoría de candidatos del pacto histórico que se presentaron en estas elecciones, pues no ganaron en las distintas regiones? mira, yo te voy a definir lo siguiente. El pacto histórico no es compacto y por lo tanto no produce ningún impacto. En el pacto histórico lo que hay allí son 5 personerías jurídicas que se agruparon y llevaron y llegaron fue al Congreso de la República, porque Petro ganó con una coalición más amplia ya del pacto histórico. Si a la campaña de Petro no se hubieran sumado conservadores, liberales, independientes, organizaciones sociales, Petro no hubiera podido llegar a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasó el 29 de octubre? El 29 de octubre pasó una cosa que hay que tenerla en cuenta. Eh, el Consejo Nacional Electoral abrió la puerta y de 16 personerías jurídicas de partidos políticos legalmente constituidos se pasó a 36, o sea, un aumento de 26 personerías jurídicas. Esto realmente trajo una confusión y de verdad una confusión terrible al elector. Eso produjo obviamente una, una porque este amalgama de partidos políticos, que además el pacto histórico pasó de 5 a 13 personalidades jurídicas. Poner de acuerdo 13 personalidades jurídicas para hacer una elección es imposible. Si vos mirás realmente quiénes realmente estuvieron unificados del pacto histórico en las diferentes regiones del país, fueron 2 personalidades jurídicas, la de la Colombia Humana y la de la Unión Patriótica. De resto, ves de las personerías jurídicas que hacen parte del pacto histórico, estaban aliados con otras fuerzas políticas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Bogotá, el Partido Verde, que hace parte de la coalición de gobierno, la coalición de gobierno del gobierno de Petro, dejó abierta la puerta y la mayoría de sus militantes terminaron en la campaña de Galán, influenciados obviamente por una campaña abierta que hizo la alcaldesa de Bogotá por su candidato. Si vos mirás en la región, en Maíz, por ejemplo, que hace parte del pacto histórico, en la campaña de la gobernación del Valle del Cauca, estaban en la misma tarima con Ilia Francisco Toro. Es decir, es muy difícil una convergencia esta del pacto histórico, donde realmente allí lo que hay son proyectos personales, como Serio, pero cualquier otro. Sí, decime. en esa dirección de lo que usted está notando, que me parece muy importante, eh, eh, algo que en lo que se ha insistido es que precisamente una de las cosas que no entendemos, y quiero que hablemos de eso, es que, por ejemplo, esa fragmentación de partidos se debe a que no son comparables el triunfo de Petro con esa coalición amplia, como ya notamos, a los resultados electorales ahorita, porque las lógicas y incentivos del electorado a nivel local y regional es muy diferente que las elecciones nacionales. Podemos hablar de esas dos formas diferentes en que funcionan las elecciones locales y las elecciones nacionales. Es que estoy poniendo a consideración esto porque cuando hubo la constituyente en 1991, en ese tiempo resultaron 72 personalidades jurídicas, de las cuales se fueron depurando por el umbral. El umbral primero estuvo en el 2.5 y luego en el 3%.
Entonces, eso significa que quedaron 16, luego quedaron 12 partidos políticos con personería jurídica. Esa enorme cantidad de personerías jurídicas es un problema para el tema de la democracia si aquí en Colombia, porque los partidos políticos no existen, no hay partidos políticos fuertes. Lo que hay es unas maquinarias electorales. Y en eso, eh, la, ¿cuál es la diferencia entre las elecciones nacionales que se hacen de Congreso y las elecciones regionales y las elecciones presidenciales, las elecciones de gobernación y alcaldías? La diferencia es enorme. Las elecciones territoriales es la base fundamental para que los congresistas se hagan elegir cada 4 años. O sea, se hagan elegir y reelegir cada 4 años. Esas son las elecciones territoriales, por eso el enfoque de meterse con fuerza los partidos tradicionales al tema regional. Y las elecciones presidenciales también es un punto de partida de cómo va a quedar el escenario político electoral. Sin embargo, el tema presidencial es diferente, porque la gente para las elecciones presidenciales se sueltan de los partidos políticos y adquieren independencia y votan por los candidatos que a ellos les guste. Ahí sí no votan por las maquinarias. El tema regional es un tema eminentemente que se mueve mucho la maquinaria electoral, el gamonalismo, que es la costumbre de los Y, colombianos. y en ese sentido, entonces, un balance que se puede hacer de las elecciones pasadas del domingo es que sin duda salieron áreas tradicionales, las formas tradicionales de conseguir votos en Colombia y el voto de opinión, que es más importante a nivel nacional, perdió mucho margen y prácticamente volvimos a la política tradicional. Y la otra pregunta es que sin duda, Griserio, cuando menos la coalición, con todo y lo diversa que ya notaste que es del pacto histórico, no avanzó de manera suficiente. A ver, vas a hacer varias preguntas. Primero, ¿realmente el voto de opinión existe en Bogotá para las elecciones territoriales? No existe para elecciones presidenciales y territoriales. Es en Bogotá, más no en el país. Vos ves la tradición de Barranquilla, por ejemplo. Allá es imposible quitarle el monopolio a los charros, como en el Valle es imposible quitarle el monopolio a Ilia Francisca Toro. ¿Sí? Las maquinarias se mueven de acuerdo al momento. En este gobierno de Petro ha tenido una particularidad importante que es bueno tenerla en cuenta. Petro no se ha prestado para dar cuotas y dietas a los parlamentarios. Entonces los parlamentarios tradicionales decidieron irse a apostarle al tema territorial. Porque antes los gobiernos para hacer gobernabilidad en el Congreso daban unas cuotas y unos cupos indicativos que le llamaban a cada parlamentario de la coalición del gobierno. Y esos cupos indicativos son la plata en pulpa que se hacen las elecciones tanto territoriales como al Congreso de la República. Este gobierno no ha dado eso, entonces la clase política tradicional decidió meterle con todo el tema de las elecciones territoriales. Cosa que el tema del pacto, si la gente del pacto histórico hubiera entendido este fenómeno político, hubiera hecho alianzas y hubiera agrupado mejor y le hubiera ido un poco mejor. Sin embargo, el balance del pacto histórico no es tan malo porque ellos de verdad que es una coalición que apenas empiezan y de todas formas sacaron algunos concejales, algunos diputados y algunos alcaldes. Y dentro de esos adquieren un gobernador en Nariño, que es una zona evidentemente emblemática. ¿Sí? Pero en el resto del país realmente le apostaban a 14, 15 gobernaciones y como pacto histórico nomás está el de Nariño, en el que Estimado ganó. Griserio, pero con tu conocimiento, si quieres, hagamos un balance región por región, resultados por resultados de las elecciones. Nadie esperaba y las encuestas daban por seguro eh, eh, a Gustavo Bolívar en la segunda vuelta, o al menos quedar de segundo, pero fue sorpresivo que haya sacado el tercer lugar,
quiero que hablemos de la sorpresa que fue Oviedo para hablar del caso de Mira, Caldas. ¿Tú crees que, por ejemplo, la campaña de Gustavo Bolívar tuvo problemas de diseño? El programa estaba muy bien, pero tuvo problemas de diseño, de comunicación, a diferencia de la campaña de Oviedo. Y, por ejemplo, la campaña de Galán, que tuvo la habilidad de presentarse como nuevo y como independiente, siendo lo más tradicional. si miramos el caso región por región y el caso de Bogotá, en Bogotá Petro tiene un voto duro. Y si uno mira y observa realmente el proceso electoral de Bogotá, Bolívar realmente no aumentó. Es decir, la campaña de Bolívar no aumentó ningún voto. O sea que se quedó en el voto duro que tiene Petro en Bogotá. Y eso significa que el hombre fracasó, la campaña fracasó en el diseño de la comunicación política. Es decir, el que tenía mejor partidor era él. Él partía de 600.000 votos, más de 500.000 votos, y él tenía que aumentar esa votación para poder conquistar o aspirar a pelear la alcaldía de Bogotá. El tipo, me parece que la campaña fue muy mal diseñada, tuvo errores fundamentales de comunicación política y sobre todo los últimos 15 días donde la gente define por quién va a votar, prácticamente se vio un abandono de la campaña. El tipo a los últimos 15, 8 días abandonó la campaña. Por ¿Tú eso, crees que le es hizo decir, mucho, si se demora 8 días más la campaña, queda de cuarto o quinto. tú crees que le hizo mucho daño no haber asistido a los debates Mucho que se daño no haber hicieron? asistido a los debates y quién lo asesorara en el tipo de respuestas. Ujú. Uno en las respuestas de las preguntas que hacen, uno tiene que ser muy afirmativo. El hombre lo acusaron siempre de la primera línea y no tuvo una narrativa y un discurso para salirse de ahí. Él nunca tuvo una narrativa y un discurso para salirse de ahí, efectivamente. Y por eso no asistió a los últimos debates, porque realmente se sentía amenazado, perseguido, y ese rol de víctima no funciona en los últimos 15 a 8 días de la campaña. Pierde uno. Es decir, yo que soy y que me gradué en la comunicación política, el tema fue fatal. Los últimos 15 días de la campaña de Bolívar fue fatal, perdió. Además que Es era decir, contradictorio, se contradecía era, mucho. se contradecía demasiado. Sí, se contradecía. No supo aprovechar el tema del metro. Y la campaña de Claudia, que Claudia sí sabe utilizar la comunicación política y logró parquear muy bien el tema de lo del metro y que el metro se respete y logró pegar eso a la campaña de Galán y Galán por eso ganó en primera vuelta. Es así de sencillo. Ujú. Él no supo aprovechar ni siquiera lo que le estaba ayudando Petro en las salidas que hizo, las localidades y en la ida a Pekín no supo aprovechar nada de eso. Es de eso no Y supo ligar como, una cosa con la otra. Liserio, como es una conversa, ¿cómo explicar el segundo lugar de Oviedo? Por decirlo así, un outsider en política, es decir, no es un político tradicional, no había sido antes, había sido pues, funcionario del DANE muy exitoso, dicen, pero no es un político profesional, pero sin embargo su votación fue muy significativa, fue el segundo lugar. Mira, Oviedo es un tipo que está inhabilitado. Yo creo que no se va a poder posicionar como concejal. Le hicieron un favor el Consejo Nacional Electoral. Si se posiciona, pues le quitan la cura en menos de 3 meses. Oviedo estaba totalmente inhabilitado. Lo metieron, hicieron la jugada ahí para hacerle daño a, a Bolívar. Es decir, ni siquiera la campaña de Bolívar se pilló eso. Ni siquiera la campaña de Bolívar. Entonces, es un candidato que metieron ahí para llevar a Galán a que ganara la primera vuelta. Fue una cosa muy bien planificada y muy bien orquestada. Es decir, fue hecha la campaña que le hicieron contra Bolívar, una campaña eminentemente contra y que lograron hacerle ver al país que era un plebiscito contra el gobierno. Y eso es lo que ha hecho la oposición al gobierno.
Claro, ahí hay Además algo, de la, adelante, además profesor. de la Mire, heterogeneidad, Oviedo es un tipo que no lo conoce el país, no lo conoce ni siquiera los bogotanos, y empezó su campaña fue en RCN. Él venía Como en un avión presentador, de sí. Valledupar el día anterior sábado, venía en el último vuelo conmigo, y no lo conocía nadie en el avión. Y el hombre se mostraba para que toda la gente lo saludara y el tipo no lo conoce nadie, es que no lo identifica nadie. Lo difícil de un candidato es que la gente lo identifique, porque el tipo no lo conoce nadie. Ujú. Fue una cosa montada que en la campaña de Bolívar no se dio cuenta. O sea que como dice usted, el futuro político, él como concejal, está limitado justamente por esa inhabilidad, ¿sí? O sea, El cree que tipo va a está durar muy poco. inhabilitado. Imagine que inhabilitaron por menos al que estaba candidatizado a ganarle a Elian Francisco Torres en el Valle. Ese no tenía menos inhabilidad que este Oviedo. Y sin embargo habilitaron a Oviedo. El Consejo Nacional Electoral es un desastre. Eso ni siquiera son magistrados, son miembros, como dice la Constitución, son miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe por Creo que se salió. salió. Bueno, qué salió? nuevamente. No. Sí, sí, ya, Grisel, Es ya que lo están tenemos. entrando, estoy en el celular, están entrando unas llamadas ahí. Se volvió a apagar el micrófono, solo es prenderlo. Ya. Sí, dígame. Profe, ¿tenía alguna pregunta para Griserio? Si queremos, seguimos región por región. Eh, Si hay, miramos el análisis electoral de Griserio, la costa, me parece importante que recabemos, antes de pasar a la segunda fase del programa, que creo que es importante que los impactos que estos resultados tienen en la gobernabilidad de Petro. Pero antes, quiero que recabemos en una discusión que hemos tenido los dos por WhatsApp, y es el impacto que tiene para la democracia en Colombia la fragmentación, y que el Consejo Nacional Electoral se haya dedicado estos días y estos meses a, a resucitar y a hacer avales electorales. Y ya vamos en 36 partidos. Eso que aparentemente dijeran es una riqueza porque hay 36 partidos, pero muchos expertos consideran que al contrario, la democracia es más sólida si tiene partidos grandes, sólidos, programáticos, y no esa fragmentación de 36 partidos que muchos son, a la hora de la verdad, clanes familiares y, y clanes para cazar votos. así es, mira, el tema democrático no se mide, hay más democracia, no se mide en la cantidad de partidos que existen. Se mide si miramos todas las definiciones que hay de democracia y de partidos políticos. Los partidos políticos son una correa de transmisión frente al tema del Estado. Y los partidos políticos se distinguen fundamentalmente por ser partidos con programas, con militancia y fuertes para hacer control político o para el gobierno, para el poder. Uno construye un partido político para conquistar el poder. Y en Colombia, pues con esta amalgama de partidos, no es posible tener un lindero, digámoslo así, posibilidad ideológica, política y programática con estos partidos. Entonces, el partido político se convirtió en Colombia fundamentalmente en un negocio. El que tiene un partido político tiene plata, porque vende avales. Y las elecciones son una fábrica de venta de avales. Eso es fundamentalmente. Y sobre todo en las elecciones territoriales. Allí no hay nada, no hay discurso político, no hay nada sino una venta de avales. Entonces, es un tema que tiene que corregir, obviamente, el Congreso de la República y tiene que corregir la misma democracia. Eh, Volvamos sobre el tema, Griserio, de los resultados electorales. ¿Era esperable el contundente triunfo de Fico Gutiérrez en Medellín? ¿Fue tan mala la alcaldía de Quintero? Y lo que se nota es que sí. Y de todas formas, Federico Gutiérrez fue un candidato presidencial eh, y estaba apoyado por todo el statu quo. Y lo mismo allá en Antioquia y en Medellín sobre todo.
estaba apoyado. Son candidaturas con mucho dinero, ¿no? Ahí aparece una financiación de una bananera que está investigada por lavado de activos. Lo mismo le pasa a la campaña de Galán en Bogotá, una campaña, si vos miras el tope que puso el Consejo Nacional Electoral para llegar a la alcaldía de Bogotá, estaban en 5.000 millones de pesos. Y lo que uno ve en la calle es que se han gastado alrededor de 50.000 millones de pesos en las campañas, más. O sea, son campañas que con mucho dinero, además, con mucha plata. Y eso incide en el resultado electoral. Y los De resultados en todas Cali formas, dicen que de la todas alcaldía formas, de Ospina no fue tan mala. te soy franco, la alcaldía de Medellín, uno lo que mira es que lo que Quintero lo que mostró fue una gran inmadurez frente al tema de la gobernabilidad de Medellín. Y lo gráfico y lo comió fue con esa narrativa de que el hombre sí sabe gobernar, se lo comió. ¿Qué pasa en la alcaldía de Cali? En Cali, Jorge Iván viene caído desde el paro cívico, desde la protesta social. El tipo dejó la gobernabilidad del garete y realmente cogió el gobierno nacional y se tomó la gobernabilidad de Cali. Y ahí perdió cualquier posibilidad de Jorge Iván de... Entonces, esa narrativa lo que le produjo un desgaste terrible, que fue difícil que el hombre volviera a ser alcalde de la ciudad. Mm. Es decir, sale con un grado de popularidad menos de 10% de favorabilidad. Es decir, estaba en condiciones muy difíciles. Y eso obedece a que perdió toda la gobernabilidad en la protesta social. El tipo dejó de ser alcalde, realmente. El gobierno Sí. nacional lo ocupó. Pero hablemos Eh, de, por ejemplo, de los triunfos que obtuvo la coalición de gobierno, el pacto histórico en Nariño, en varios territorios como Amazonas, como creo también Guaviare, Si, si lo donde, miras, donde los alcaldes y gobernadores cercanos al espectro ideológico de izquierda ganaron las elecciones. no, ahí Petro hace una reunión con gobernadores elegidos y comienzan a gobernar el próximo año, a partir del 1 de enero. Y hace una reunión con 15 gobernadores de la coalición que lo llevó al hombre a la presidencia de la República. Entonces, el balance para el gobierno no es malo, para el gobierno. El balance para el que perdió realmente teniendo la oportunidad de estar en el poder fue el pacto histórico, de lograrse y consolidarse como una fuerza única de poder. Allí lo que persisten son las coaliciones y las peleas y las disputas internas de esos pequeños grupos. Es decir, lo que se mira uno es que todas esas personerías jurídicas y toda la gente que hace parte del pacto histórico aún no entienden de que están en el poder y están en el gobierno. Es decir, los tipos siguen haciendo oposición. No han madurado. Y al no madurar significa que los tipos no van a poder llegar y pasa lo que le pasó a la Alianza Democrática de 2019 después de la constituyente. Tenían 9 senadores, 23 representantes a la Cámara y lograron otra vez las elecciones parlamentarias y no sacaron ni un solo congresista, ni uno solo. Entonces, esto le puede pasar al pacto histórico. Estamos en mora de que le pase esto al pacto histórico en las próximas elecciones parlamentarias. Si los Pero tipos no sí, maduran, si no maduran, si no dejan los egos, si logran construir un proyecto de poder, de nación, es posible que se salve, pero yo le veo un futuro incierto. Licerio, en la costa Caribe también, pues, llama la atención de que los partidos tradicionales, pues, siguen en el poder, ¿no? Es como más de lo mismo. Estos clanes familiares están allí. Vemos lo que pasó en Santa Marta con Fuerza Ciudadana, pero también vemos lo que pasó en Barranquilla. Hablemos un poco de estas elecciones que no hubo mucha sorpresa en los resultados. No tenía por qué haber sorpresas, porque yo creo que el gobierno nacional cometió un error, Petro, y es esperando a que le pasen la reforma en el Congreso, no cambió la gobernabilidad local del gobierno nacional.
Y al no cambiar la gobernabilidad local, los poderes tradicionales siguen ejerciendo el poder local del gobierno nacional en este territorio. Si el gobierno quiere recuperar algún tipo de gobernabilidad local, tiene que cambiar todas las instituciones que hay a nivel nacional en el territorio. Y eso no lo ha hecho el gobierno, esperando que pasen las reformas. Entonces, va a ser muy difícil si eso no lo hace el gobierno. Claro, es notorio que los clanes iban a ganar otra vez las elecciones territoriales. ¿Quiénes ganaron? En el Atlántico ganaron los Char otra vez, fórmula completa, gobernación y alcaldía. En Santa Marta ganó a Caicedo, es un tipo independiente de los clanes, ganó alcaldía y gobernación. En La Guajira ganaron los mismos de siempre. En Córdoba ahí fue derrotado el liberalismo, ganó la coalición conservadora de Barguil. Y si miramos el San Andrés, no había mucha sorpresa, los gallardos ahí tienen el poder desde hace más de 20 años. Si miramos, miremos la norte de Santander, ahí ganó los Villamizar, que siguen controlando todo el poder regional. Es que uno en los departamentos, si controla, te va a hacer las electrificadoras, si controla bienestar familiar, si controla las CAR y si controla las universidades, ya tiene el poder total. Y no hay quien lo derrote ahí. Y vos estás reelegido inmediatamente. Y ganas el poder territorial local y municipal. Y eso no lo cambia el gobierno. El poder de las CAR no lo ha cambiado el gobierno. Las corporaciones autónomas son el poder más importante que ser gobernador. Te soy franco. Ser gerente de las electrificadoras regionales, departamentales, es más importante que ser gobernador. Entonces, ahí está el poder real. Ser rector de una universidad pública en un departamento es más importante que ser gobernador. El poder regional está ahí y el gobierno no ha cambiado eso. Si el ¿Y gobierno cómo no podría cambia cambiar esa situación? ¿Cómo lograr un diseño institucional que permita reversar ese patrón de es muy votación fácil, hombre, es muy que está fácil. amarrado a clientelas El, y a clanes? el, el gobierno nacional tiene las mayorías en las juntas directivas de las CAR, por ejemplo. ¿Sí? El gobierno nombra miembros del gobierno nacional en las juntas directivas de las CAR y son los que ponen el gerente de las corporaciones autónomas. No han nombrado los delegados o lo están nombrando tarde. Y las elecciones ya pasaron. El tema de las electrificadoras. Poder que tiene una electrificadora regional, donde tiene todos los empleados del mundo, la plata del mundo, y ahí es donde se maneja la corrupción más grande del mundo. Bienestar familiar, el SENA, todo eso sigue igual, hombre. El gobierno no ha cambiado nada. Es decir, el poder que tiene el Estado-Nación y la presidencia, porque este es un régimen presidencialista, en lo territorial es enorme. Y el gobierno no ha cambiado a nadie. El error del gobierno fue eso. Donde hubiera cambiado en las elecciones territoriales y le hubiera ido un poco mejor. Glicerio, antes anotaste una cosa que me pareció muy importante, que era que, eh, que ganó el gobierno, pero perdió el pacto histórico. Pero eso me parece preocupante porque eso reafirmaría la tendencia del caudillismo y de un movimiento político, de un fenómeno político que está amarrado al carisma de Petro y no a la construcción de un partido más orgánico, más organizado, más disciplinado, como el que muchos militantes no del pacto histórico, pero sí de Colombia Humana aspiran. ¿Tú qué opinas de eso? Tenés toda la razón. Si vos mirás la elección de los 20 senadores del pacto histórico, salieron por los votos de Petro, por el carisma de Petro. Y si mirás ahorita en las elecciones territoriales, los candidatos a la alcaldía que ganaron sacaron una lista del consejo considerable, porque los candidatos a la alcaldía jalan los votos y las curules del consejo. Si no hay un buen candidato a la alcaldía, no se gana en el consejo. Mira que el pacto aspiraba a sacar 13, 14 concejales en Bogotá y sacó 7, porque el candidato a la alcaldía no despegó. Así de sencillo. Galán no tenía solamente un concejal y sacó 7 concejales.
Es decir, el candidato a la alcaldía que gana jala concejales. Lo mismo pasa a nivel nacional. Un buen candidato a la presidencia jala una lista al consejo, al Congreso. Y eso es lo que pasó. Allí hay congresistas del pacto histórico, tanto de Senado y Cámara, que si los lanzás solos, no te sacan 100 votos. Llegaron por suerte de haber quedado en la lista y haber quedado bien ubicados en listas cerradas y cremalleras. Lo mismo pasa en la lista del Consejo. Hay gente, si lanzas eso en lista abierta, pues seguramente la composición de la gente que ha salido sería diferente. Lo único importante de la lista cerrada es que le da una participación efectiva a la mujer que llegue a las corporaciones. Pero el resto, si vos la lanzás sola, no te sacan un voto. Mirar las parlamentarias, si vos la lanzás sola, no te sacan un voto. Hay gente inclusive que está en el Congreso, que se había lanzado y ha sacado 500 votos y ahorita son senadores o representantes de la Cámara. Claro. Griserio, algo que también sería pertinente analizar es qué pasó con aquellos candidatos excombatientes de las FARC, porque muchos fueron candidatos al consejo, igual a la alcaldía, y si no estoy mal, solo se logró una alcaldía y fue en la Tu Orinoquía, marido, Richard. bueno, En Bichada, es tu marido. exactamente. Entonces, hablemos un poco acerca de qué está pasando y cuál puede ser el futuro político de los firmantes de paz. Mira, el acuerdo de La Habana señala que ellos tienen 2 periodos consecutivos en el Congreso, 5 en Cámara y 5 en Senado. La oposición vendió el país que ellos iban a lanzar las elecciones y iban a ganar las elecciones. Cuando más sacaron 50.000 votos a nivel nacional. Es decir, la posibilidad de los excombatientes de las FARC de tomarse el poder es ninguna, porque ellos, el espacio político es cero. Ellos no tienen opinión política favorable. ¿Sí? Entonces, ellos me parece bien que haya ganado un candidato de ellos a la alcaldía y ellos ganó en Turbaco un candidato de ellos en las elecciones pasadas que hizo una alcaldía extraordinaria. Sin embargo, lo derrotaron los partidos tradicionales en Turbaco. Pero hizo una alcaldía visible, extraordinaria, buena, honesta. Eso es importante, que el país conozca eso, porque el tema de la paz, como se ha desarrollado en Colombia, significa fundamentalmente que la gente deja las armas por una opción política. Y la opción política es la opción política electoral. Y el país debe acompañar estos procesos. A las FARC no le puede ir bien en ninguna parte del país, ni siquiera porque le hayan cambiado el nombre, porque obviamente la gente recuerda mucho las atrocidades que ellos hicieron. Y fundamentalmente lo que liquidó a las FARC de cualquier opción política fue el secuestro. Ellos tenían secuestrado al país. Lo que le pasa al ELN hoy en día con el secuestro de Luis Díaz, el hombre más emblemático que hay en Colombia en este momento, que es Luis Díaz, y secuestran al papá por un tema extorsivo y maman gallo para su liberación. Eso le va a costar infinitamente en el tema político en una transición que ellos firmen unos acuerdos de paz. Eso no es posible. Eso no lo perdona el país. No lo olvida nunca el país. Errores como eso no se pueden cometer en estos momentos en un proceso de paz. Y serio, vamos hablando de las consecuencias que tienen entonces estos resultados electorales con el balance que acabamos de hacer. Las consecuencias, mira, el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, que llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene un tema que es fundamental y es la correspondencia territorial y regional. Si los mandatarios se ponen en función del Plan Nacional de Desarrollo, independientemente que vos seas amigo o enemigo del gobierno, el, la carta de navegación que tiene el gobierno es una carta de navegación justa. Quiere llevar al país a un desarrollo agropecuario y rural que le conviene a todos los colombianos. Quiere, no se justifica que en Bogotá haya salud y en el Chocó no exista nada de salud. Entonces, lo que quiere el gobierno nacional con este Plan Nacional de Desarrollo es a mejorar la
inequidades que existen. Y no se justifica el tema de la Guajira sin agua. Es decir, en pleno siglo XXI y los niños muriéndose de sed, eso no tiene ningún sentido. Entonces, este gobierno tiene una posibilidad real de lograr, y yo creo que la voluntad política del gobierno, si es que entiende, es que el tema de la coyuntura de las elecciones territoriales del 29 de octubre le va a favorecer al gobierno para la gobernabilidad en el Congreso de la República. Sí, el gobierno Exactamente esa es sabe la manejar. pregunta, Glicerio. Es que, ¿cuánto necesitan los gobernadores y los alcaldes del gobierno nacional y cuánto el gobierno nacional necesita a los alcaldes y a los gobernadores? Es decir, el gobierno nacional no puede desarrollar a plenitud su plan de desarrollo si no cuenta con una cooperación, o al menos no con el veto, sin el veto de los alcaldes y gobernadores. Pero también los alcaldes y los gobernadores necesitan de los recursos financieros del gobierno nacional. Entonces es un juego donde no sé cómo estas elecciones locales reconfiguraron ese juego de escalas, ese juego de intereses entre el gobierno nacional, intentando llevar hasta sus últimas consecuencias sus programas nacionales y los intereses de los alcaldes y los gobernadores. Porque ninguno, por ejemplo, pienso yo, va a hacer una oposición radical sabiendo que entierra su futuro político de reproducción por estar haciendo una posición radical ideológica al gobierno de Petro. Le tocará negociar con Petro, así no le gusta ideológicamente. Es un panorama que yo creo que reconfigura esas maneras en cómo se había Es que diseñado la volvemos al negociación Internet. entre el gobierno nacional y los locales. Mira, es bueno que el país lo tenga claro en lo siguiente. Este es un país presidencialista. Los recursos todos se manejan desde el Poder Central, desde Bogotá. No hay ningún mandatario que sea suicida de ponerse a pelear con un gobierno nacional, porque el gobierno nacional simplemente le cierra la chequera. ¿Sí? Así de sencillo, le cierra la chequera. Entonces, te voy a poner el ejemplo de Bogotá. Si Galán se pone a pelear con Petro, pues simplemente Petro no le financia el metro, y que es el 70% el valor. Es decir, la nación pone toda la plata. Y entonces un mandatario local no se va a poner a pelear con el gobierno nacional, ni porque sea el más imbécil, porque el tipo no va a poder hacer nada en su territorio. Y el gobierno nacional necesita de los gobernantes, gobernadores y alcaldes, porque necesita desarrollar su plan de desarrollo. Si no, no es posible desarrollar el plan de desarrollo. Y sobre todo la política de paz total. Y lo que quiere hacer este gobierno, paz y justicia a la vez. O sea, adelantar la negociación y adelantar el tema de la justicia social. Entonces, se necesita. ¿Y qué es lo que necesitan los parlamentarios? Lo que necesitan en los parlamentarios es fortalecerse regionalmente porque no van a poder volver a salir al Congreso de la República. Entonces, yo creo que si el gobierno nacional mira bien la lectura del 29 de octubre, gana en la gobernabilidad local. Es decir, sin necesidad de hacer lo que hacían los anteriores gobernantes, las dietas parlamentarias. Es que a cada senador le daban 10.000 millones de pesos y a cada representante 5.000 millones de pesos para que haga ¿Tú crees que elecciones. Y eso, este gobierno no se ha prestado para eso todavía. tú crees que en esa dirección fue conveniente o qué opinión te merece para algunos prematura reunión que Petro hizo con algunos de los gobernadores de eh, la coalición de gobierno, excluyendo a los que no eran? No, no, sino que es una vaina de un mensaje político. Como la oposición y la gran prensa dijo que el gran derrotado era Petro. Y resulta que el gran ganador, si Petro se aprovechar la coyuntura, es Petro. El que perdió fue el pacto histórico porque no aprovechó que están en el poder. Es decir, el pacto histórico debe ser la primera fuerza política, debe haber quedado listo para ganarse la presidencia y el Congreso las próximas elecciones, pero quedaron débiles. Que ganó fue el presidente de los colombianos si sabe aprovechar la coyuntura porque va a tener un manejo considerable con una chequera infinita de poder agrupar las entidades territoriales y ahí favorece evidentemente a la clase política que es fuerte en esos territorios.
La lectura es al revés, mejor dicho, no como la presentan los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación le interesan es darle duro al gobierno si va a orinar, si no orina, si sale a bañarse, si no se baña. Obviamente este gobierno no va a tener tranquilidad en los 4 años. Obviamente eso se esperaba. Hay otro tema importante, Griserio, y es la participación de las mujeres en estas elecciones regionales. Veo acá un informe de la Misión de Observación Electoral de la MOE que dice que ninguna corporación logró paridad en la participación en candidaturas de hombres y mujeres y el aumento en el porcentaje de candidatas mujeres fue leve al pasar del 37,5% en 2017, perdón, 19 a 39,05% en 2023. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Por qué las mujeres están evitando lanzarse, si es así, esta situación? Y por qué, digamos, ya la falta como de representación de género por parte de las mujeres en estas elecciones regionales? Las mujeres han ido aumentando su participación electoral, pero la MOE lo que no señala es que gran parte de las listas las bajaron porque no tenían la cuota de género. Es decir, era imposible en muchos municipios conseguir mujeres que se metieran a las listas. Es decir, las mujeres, algunas, las líderes han ido avanzando, pero si uno mira la composición del Consejo actual de Bogotá y la que salió, se disminuyeron la cantidad de mujeres en el Consejo. Por eso la necesidad de hacer las listas cerradas y cremalleras. Pero esas listas cerradas y cremalleras no es posible hacerlas si no existe democracia interna en los partidos y si no existen partidos fuertes. Entonces, ahí estábamos primero la gallina o el huevo o el huevo de la gallina. Entonces, mientras no se haya y existan partidos fuertes, no es posible cambiar las costumbres políticas en el país. Y las mujeres no están motivadas para la participación electoral todavía. Les falta mucho, les falta bastante ganar el liderazgo político. ¿Sí? En general, no estoy hablando de unas y otras, porque las mujeres eh, que se han destacado en la política lo vienen haciendo bien. Pero necesitamos que haya más mujeres metidas en la acción política. Que eso mejora la cantidad de democracia en Colombia. Pero a propósito de eso, en su tierra, para hablar de perspectiva de género, que no sé, ganó de manera arrolladora la política de siempre, Dilia Francisco. Sí, ¿Tú crees que allí la era gobernación difícil. anterior No, allí hay le un sirvió en poder. bandeja ese triunfo a otra de las herederas de ella? No, sí, claro, porque allí hay un poder territorial enquistado en la U, que ella representa el partido de la U. Dilia Francisca es una figura nacional, eh, tiene copado casi todo el departamento del Valle, ganó muchas alcaldías. Acuerde que Dilia Francisca saca 4 senadores y 3 representantes a la Cámara, ella sola, en el Valle del Cauca. Entonces, es una mujer que tiene un poder electoral considerable y hay que tenerla en cuenta. Y tenía una gobernadora que era de sus entrañas, que ella la puso además, la puso. Sin embargo, teniendo en cuenta el comportamiento electoral en el Valle, el voto en blanco fue la segunda votación. O sea que si una gente se hubiera puesto en la tarea de impulsar el voto en blanco, hubiera sido posible que hubiera ganado el voto en blanco en el Valle. Porque inhabilitaron su competidor mayor, que era el empresario este de la América. Ese había podido ganarle a ella en un voto castigo a ella, Francisca, en el Valle. En ese sentido, Glicerio, hubo dos fenómenos que marcaron esta elección. Bueno, no sé si marcaron, pero sí fueron importantes. Eh, Uno viejo, que es el problema de la violencia, el problema de los grupos armados y las garantías para que haya una votación libre. Y el otro fue el del voto en blanco. En algunos territorios ganó mayoritariamente el voto en blanco. En Bogotá también fue significativo, en algunas regiones también. Entonces, ¿tú qué opinión nos das de esos dos fenómenos, de la violencia que hubo en muchas regiones y su impacto en la decisión electoral, y también de ese avance en muchas regiones del voto en blanco? ¿Será cansancio de la gente? ¿Será un voto de protesta?
contra la clase política, pero también al mismo tiempo ganan los clanes tradicionales. Es bastante compleja la situación. No, yo creo que vos tenés que mirar y tienen que mirar los colombianos qué pasó y yo creo que la corrección hay que hacerla en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no puede seguir una distribución de grupos, partidos y grupos políticos que hacen presencia en el Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral debe ser un organismo con jurisdicción, con todos los poderes jurisdiccionales de jueces, porque las decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral a última hora produjo violencia, te soy franco. La violencia de Gamarra fue producto de una decisión del Consejo Nacional Electoral. La violencia en La Guajira fue producto de una decisión del Consejo Nacional Electoral. Y así en muchas partes. Si vos miras en La Guajira, en el municipio, no recuerdo los municipios, y en Gamarra, donde quemaron una funcionaria de la registraduría, ganó el voto en blanco. Y ganó el voto en blanco porque obviamente allí las decisiones de inhabilitar candidatos a última hora fue una decisión muy difícil que la gente, antes de más es que no pasó cosas mayores en Colombia. Acordemos que el tema electoral y el fraude electoral históricamente desde el siglo XIX hasta nuestros días ha sido producto y ha generado violencia en Colombia. Es decir, las guerras civiles del siglo XIX y del siglo XX fue por fraudes electorales. El M-19 surgió por un fraude electoral. Si veremos la crispación que se ocurrió el 29 de octubre en algunos municipios del país fue por temas de decisiones electorales. Entonces necesitamos corregir esa parte para que el país no se vuelva a incendiar como pasó con la violencia política del siglo pasado. Pero yo convengo contigo en que es urgente una transformación y un cambio sustantivo en el Consejo Nacional Electoral, porque así como está, no es ni tribunal político ni órgano para facilitar las elecciones, ni tribunal de justicia en el sentido de administrar los problemas de la justicia electoral. Entonces es un claroscuro que termina siendo una combinación de las tres cosas, pero que es una combinación mala. Pero vayan a ver cuándo va a pasar eso, porque desde siempre, cada vez que pasan las elecciones, se pone sobre la mesa. Debe haber un cambio en el Consejo Nacional Electoral, que es una entidad partidista. Entonces, siempre ha pasado lo mismo, pero nunca cambia como este panorama. Sí, porque no le conviene Claro. a los parlamentarios, a los partidos políticos no le conviene, realmente. Pero es un error, si no se corrige eso, yo creo que fue un error de los constituyentes dejar eso así como quedó establecido. Fue error de los constituyentes del voluntariado. Eso se debió haber corregido desde hace mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que, como dicen los indígenas, eso es lo que tenemos en este momento, es lo que da la tierra. Entonces, en conclusión, mírenle, yo les sugiero lo siguiente. Las elecciones, de todas maneras, es el único instrumento que tienen las democracias occidentales y es aceptada de todas formas, son unas reglas de juego que son aceptadas por la sociedad. Eso es lo que nos da y es el mapa político que hoy tenemos. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de la gobernabilidad en lo local. De acuerdo a su plan de desarrollo, le conviene al gobierno nacional, a las organizaciones y a los partidos políticos. Si ustedes ven el balance, el Partido Liberal fue el que más sacó concejales, diputados y alcaldes y gobernadores. Pero si uno suma en lo absoluto, perdió más del 30%, porque fueron otros partidos políticos que fueron reemplazando eso. Lo mismo le pasó al Partido Conservador. A Cambio Radical prácticamente desaparecen. El Centro Democrático no es que le haya ido bien, el Centro Democrático logró fue colarse y apoyar candidatos como el caso de Bogotá, Galán, que tiene en su gabinete, va a tener en su gabinete el uribismo ahí expresado, va a tener, y así en todo lado, donde fue evidente el apoyo y que donde ganó el uribismo fue en Antioquia, de resto en ninguna otra parte del país ganó. O sea que el Centro Democrático también queda en cuidados intensivos. El partido de la U ganó fue en el Valle, el resto pare de contar. Es decir, los partidos, si lo miramos en términos absolutos, todos perdieron. Todos los partidos perdieron. En Entonces serio, tiene que haber una reconfiguración para las elecciones nacionales, o sea, las elecciones
presidente y Congreso. Nadie Licerio, ganó en absoluto. Licerio, Sí, muchas gracias. Creo que hemos hecho un balance detallado y exhaustivo. Miramos escenario regional y miramos las implicaciones que tiene para la gobernabilidad de aquí en adelante de el gobierno. Es decir, miramos el pasado, el presente y el futuro del impacto de estas elecciones. Te queremos agradecer mucho por la invitación. De verdad, muchas gracias por tu colaboración, por esta conversación sobre los resultados electorales que ha resultado muy enriquecedor. Entonces yo le doy la palabra a mi colega Sonia para que nos despida el programa. Buenas noches, Griserio, muchas gracias. mil gracias a todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Un tema súper interesante que vale la pena pues analizar lo que pasó en estas elecciones territoriales, regionales y a futuro qué puede pasar y en el presente qué pueda pasar con el país frente a estos gobernantes, frente a estas alcaldías, consejos y asambleas. Bueno. Para terminar, les recomiendo para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital. En Instagram estamos como @IPASUD y en la página web ipasud.udistrital.edu.co. En YouTube también estamos como IPASUD Udistrital. Buenas noches, profesor Teófilo. Buenas noches, Sonia, que estés muy bien. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.